¿Te has preguntado por qué un puerto tan importante como Odesa ha quedado en ruinas de la noche a la mañana? Lo que parecía imposible sucedió de forma brutal y repentina. Rusia destruyó sistemáticamente la infraestructura portuaria clave de Ucrania, dejando a la economía del país en estado crítico y a la comunidad internacional en shock. Aquí no hablamos de simples ataques a barcos. Hablamos del colapso de todas las reglas tácitas que protegían el comercio marítimo en el Mar Negro durante años. El nuevo ministro de Defensa ruso, Belousov, rompió abiertamente con el juego de caballeros y ordenó eliminar sin piedad la capacidad de exportación de Ucrania. Ya no hay espacio para gestos simbólicos ni advertencias. La orden fue clara y devastadora. En cuestión de semanas, cientos de drones y decenas de misiles golpearon a diario los muelles, almacenes y terminales de Odesa y otros puertos del sur de Ucrania. La infraestructura que conectaba a Ucrania con el mundo quedó reducida a escombros y cenizas bajo una estrategia de destrucción metódica, mucho más efectiva que cualquier táctica tradicional de guerra naval o sanción internacional. Con esta escalada, las reglas no escritas que, durante mucho tiempo, permitieron el flujo relativamente seguro del comercio marítimo entre Moscú y Kiev, colapsaron por completo. El mensaje fue contundente. Nadie, ni siquiera los actores que respetaban viejos acuerdos, está a salvo cuando la guerra moderna decide destruir economías enteras en cuestión de días, no de meses o años. Si no comprendes este cambio radical, puedes perder la visión real de cómo las guerras modernas van mucho más allá del campo de batalla. Destruyen el corazón económico de un país en pocas semanas, cambian el destino de millones de personas y reescriben las reglas del juego para todos los que comercian o invierten en zonas de conflicto. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué reglas existían antes y por qué eran tan excepcionales en pleno siglo XXI? Ahora, vamos a retroceder. ¿Qué acuerdos tácitos mantenían a flote el comercio en el Mar Negro y por qué, durante años, fueron respetados incluso en medio de la guerra? Vamos a explorar esas reglas no escritas. ¿Quién las creó? ¿Y por qué resultaron tan inusuales en uno de los conflictos más complejos de nuestra época? Pactos invisibles en una guerra visible. ¿Cómo sobrevivió el comercio marítimo durante años de conflicto? Detrás de los titulares sobre explosiones y bloqueos en el Mar Negro, existía un delicado equilibrio, casi invisible. Desde el año 2022, tanto Rusia como Ucrania respetaban acuerdos no escritos para no atacar barcos civiles. Aunque la guerra seguía su curso en tierra y aire, el mar mantenía una especie de tregua silenciosa. La razón era simple pero poderosa. La supervivencia económica de ambos países dependía de esa frágil paz marítima. Rusia necesitaba seguir exportando petróleo y gas para sortear las sanciones. Ucrania dependía casi por completo del grano y el aceite de girasol como principal fuente de divisas. Si alguno atacaba abiertamente el comercio del otro, ambos perderían los ingresos vitales que aún les quedaban en plena guerra. Incluso cuando el llamado Acuerdo de Grano terminó oficialmente, después del verano de 2023, las partes continuaron respetando, en gran medida, un margen de seguridad para los barcos civiles. Los ataques directos a infraestructuras portuarias sí ocurrían, pero los buques en aguas internacionales solían quedar al margen, protegidos por esa racionalidad tácita. Detrás de este comportamiento inusual, en un conflicto tan despiadado, existía un cálculo frío. La destrucción mutua del comercio, ya fuera de grano o de energía, hubiera provocado la ruina absoluta para ambos lados. Por eso, por encima de la retórica y los bombardeos, se mantenía esa racionalidad económica, casi obligatoria, que impedía cruzar ciertos límites. Romper estos acuerdos significaba arriesgarse a perder los últimos ingresos vitales y sumergirse en la incertidumbre económica total. No era solo una cuestión de estrategia militar, sino de simple supervivencia nacional. Pero ese equilibrio, construido a base de intereses y necesidad, no podía durar para siempre. ¿Quién fue el primero en romper la tregua y por qué decidieron arriesgarlo todo? El día en que uno de los bandos decidió cruzar la línea, marcó el inicio de una nueva etapa mucho más peligrosa.
Ahora vamos a descubrir cómo se rompió ese pacto y qué consecuencias tuvo para ambos países. ¿Quién encendió la mecha? Cuando la guerra asimétrica de Ucrania cruzó fronteras, el jaque mate ruso no tardó en llegar. Durante años, un acuerdo tácito protegía el comercio marítimo en el Mar Negro. Moscú y Kiev sabían que destruir los canales de exportación era dispararse en el pie. El equilibrio era frágil pero rentable para ambos. Sin embargo, todo cambió cuando Ucrania decidió romper esas reglas y atacar los tanqueros rusos donde fuera posible. Desde el Mar Negro hasta las costas de África Occidental, drones ucranianos comenzaron a golpear barcos rusos. Los ataques no se limitaron a aguas cercanas. Incluso tanqueros frente a Senegal, a miles de kilómetros del conflicto, fueron alcanzados. De pronto, la guerra dejó de ser local. Era un conflicto global que ponía en jaque los seguros marítimos y desestabilizaba el comercio internacional. La respuesta rusa no fue impulsiva. Se trató de una estrategia orquestada con precisión, esperando su momento para golpear con máxima contundencia. Moscú decidió que no bastaba con responder nave por nave. Optó por la destrucción sistémica de toda la infraestructura portuaria ucraniana. En diciembre de 2025 y enero de 2026, Odesa dejó de existir como puerto funcional. Cada día, cientos de drones y decenas de misiles rusos convertían muelles, terminales y almacenes en ruinas humeantes. El ataque no se detuvo ante los barcos. Fue una campaña para paralizar cada pieza de la cadena logística. El primer golpe fue dejar sin electricidad los puertos, destruyendo subestaciones en Odesa y Nikolaev. Sin energía, las grúas y los sistemas de bombeo quedaron inoperativos, las cargas perecederas, sin refrigeración. Luego, siguió la demolición de puentes estratégicos, aislando los puertos del río Danubio y cortando la última arteria de exportación. En cuestión de semanas, Ucrania se vio aislada de sus mercados. La economía entera quedó al borde del colapso irreversible. Los agricultores, sin salida para sus cosechas. Los exportadores, sin acceso al mar. Para el resto del mundo, comerciar en la región se convirtió en una verdadera ruleta rusa. El tablero ha cambiado y las reglas, sencillamente, ya no existen. Ahora, ni el comercio ni la seguridad internacional pueden darse por sentados en el Mar Negro. Pero, ¿qué consecuencias inmediatas trajo este giro radical y cómo se han transformado las reglas para quienes aún se atreven a navegar o invertir en la región? Cuando los barcos dejan de venir, la economía se ahoga. Ese es el verdadero objetivo de la estrategia rusa. No solo destruir infraestructura, sino sembrar el miedo y la desconfianza hasta que Ucrania quede aislada del mundo. La primera consecuencia es la crisis de confianza. Los grandes armadores internacionales ya no quieren enviar sus buques a los últimos puertos ucranianos. El riesgo de perder un barco, o incluso la vida de sus tripulantes, se percibe como demasiado alto. ¿Quién aceptaría navegar hacia un destino bajo constante amenaza de drones y misiles? El precio de los fletes se ha disparado. Si antes enviar un cargamento desde Odesa tenía un costo relativamente bajo, ahora los precios se han multiplicado por cientos de veces. Para muchos productos agrícolas, esto simplemente hace inviable cualquier exportación. El trigo, el maíz y el aceite de girasol de Ucrania, tan codiciados en África y Asia, quedan atrapados en silos. A esto se suman los daños en infraestructuras clave. Los bombardeos no solo han destruido terminales y grúas, sino también los puentes y conexiones logísticas que unían las zonas agrícolas con los puertos del Danubio. Ismail y Reni, los últimos terminales secundarios, han quedado prácticamente aislados, incapaces de absorber el flujo de mercancía que antes salía por Odesa y Mykolaiv. Pero incluso si un barco logra llegar a puerto, surge otro problema casi insalvable: las aseguradoras. Las compañías internacionales, que tradicionalmente protegían a los barcos frente a riesgos de guerra, han dejado de ofrecer cobertura en rutas hacia Ucrania. Sin seguro, ningún naviero sensato se atreve a zarpar. Así, la vía marítima ucraniana se cierra de facto, sin necesidad de un bloqueo legal. El golpe más duro, sin embargo, es invisible. Es el miedo.
Las amenazas constantes, los rumores de nuevos ataques, la incertidumbre sobre qué será destruido mañana. El efecto psicológico paraliza a los inversores, a los agricultores y a todo el sector exportador. Es un daño que no se repara con rapidez. Expertos advierten que las heridas de esta campaña no sanarán pronto. Recuperar la confianza de armadores y aseguradoras podría llevar años, incluso si cesaran los ataques mañana. Mientras tanto, Ucrania ve desvanecerse su mayor fuente de divisas, el motor de toda su economía agrícola. Zelensky se enfrenta así a un callejón sin salida. Sin exportaciones marítimas, Ucrania pierde millones de dólares cada día. Los mercados internacionales buscan proveedores más estables y el capital agrícola del país se erosiona. La viabilidad misma del Estado ucraniano está en entredicho. Pero, ¿qué enseñanzas deja esta catástrofe? Para el resto del mundo y para quienes operan en zonas de conflicto, el caso ucraniano es una señal de alerta que no puede ignorarse. La destrucción del modelo ucraniano obliga a repensar la seguridad del comercio global. ¿Qué puede hacer el mundo ante la fragilidad de las rutas marítimas en tiempos de guerra? No es solo Ucrania. Mañana puede ser tu economía la que esté en la mira. La lección más contundente de la crisis en el Mar Negro es que la destrucción total y sistemática de la infraestructura puede paralizar la economía de un país con una eficacia brutal, mucho más allá de lo que lograrían sanciones o ataques selectivos. Cuando todo, desde puertos hasta redes eléctricas y vías logísticas, queda reducido a escombros, no importa cuántos barcos o compradores esperen, el comercio simplemente se detiene. Esto demuestra un principio inquietante para cualquier nación que dependa de rutas comerciales estratégicas. Apostar toda la exportación a un solo canal, como le sucedió a Ucrania, es asumir un riesgo existencial. Eliminar esa vía no solo afecta a la economía nacional, sino que sacude todo el mercado global vinculado. En este caso, los precios de los alimentos en numerosos continentes y la confianza en los acuerdos comerciales internacionales. En la guerra moderna, el campo de batalla real ya no se limita al frente militar. Hoy, los objetivos principales son los puertos, las subestaciones eléctricas, los puentes y los centros logísticos. Una ofensiva bien planificada contra estos puntos puede lograr en semanas lo que antes requería años de bloqueo o presión diplomática. Nadie está a salvo. Cualquier país cuyo sustento dependa de infraestructuras críticas puede ser vulnerable. Ante este nuevo paradigma, la resiliencia logística se vuelve vital. Es imprescindible diversificar rutas de exportación, invertir en sistemas de recuperación rápida y fortalecer la capacidad de reconstruir lo perdido en el menor tiempo posible. La flexibilidad y la adaptación estratégica ya no son una opción, sino una cuestión de supervivencia. El caso ucraniano además deja claro que ningún acuerdo tácito, por más duradero que parezca, garantiza seguridad. Cuando cambian los intereses estratégicos, las reglas no escritas pueden romperse de un día para otro. La historia reciente lo demuestra. La confianza excesiva en la estabilidad de pactos informales puede acabar en desastre. No aprender de esto puede costar fortunas, mercados y hasta la estabilidad de un país. En un mundo donde la guerra económica se libra golpeando infraestructuras, la próxima víctima podría ser cualquiera. Ahora bien, ¿qué alternativas quedan ante la destrucción total de una infraestructura clave? Veamos qué opciones tiene Ucrania, y cualquier país en su situación, para sobrevivir y adaptarse. Odessa está en ruinas, las reglas han muerto. ¿Y tú? ¿Qué harías cuando la supervivencia está en juego? En pocas semanas, lo impensable ocurrió. La destrucción metódica de la infraestructura portuaria ucraniana no solo borró del mapa un canal clave de exportación, sino que enterró, junto con los muelles y almacenes, las últimas normas tácitas que protegían el comercio en tiempos de guerra. Rusia dejó de lado cualquier vestigio de caballerosidad y apostó por el aniquilamiento total. Cada terminal, cada subestación eléctrica, cada puente relevante fue reducido a cenizas mediante días enteros de ataques coordinados con drones y misiles. No hubo espacio para la misericordia ni para la diplomacia.
La destrucción sistemática resultó ser mucho más efectiva que cualquier bloqueo naval o sanción económica. Esta nueva fase redefine la guerra económica. Ya no se trata de aislar barcos o de tener lotes de mercancías, sino de erradicar la infraestructura que hace posible cualquier tipo de intercambio. Cuando los puertos dejan de existir, el comercio muere, y con él, la esperanza de supervivencia nacional y la estabilidad de mercados enteros, desde el trigo hasta el girasol. El impacto es devastador. Ucrania pierde su principal fuente de divisas. Los mercados agrícolas mundiales sienten el temblor, y la confianza de cualquier inversor o naviera en la región se evapora. La credibilidad de los acuerdos internacionales queda hecha trizas, y ninguna promesa de seguridad parece suficiente para quienes dependen de rutas comerciales en zonas de conflicto. Pero lo más relevante no es solo la ruina física. El verdadero cambio es mental. La noción de que existen límites incluso en la guerra ha sido desterrada. La destrucción de Odesa marca el nacimiento de una era donde ninguna regla está garantizada. En este nuevo escenario, la pasividad se convierte en suicidio económico. Empresas y estados que ignoren las señales de destrucción sistémica están condenados a la irrelevancia y la ruina. Frente a este panorama, la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú si las reglas que te protegían dejaran de existir? ¿Esperarías pasivamente el golpe o reinventarías tu estrategia antes de que sea demasiado tarde?